Bueno, como siempre, los entretelones entre un corte y otro son mucho más interesantes de lo que sucede. Yo creo que lo que debemos hacer es abrir las puertas, invitar al auditorio a que venga, se quede aquí con nosotros, ponemos unas salas confortables para que puedan observarnos y vernos, porque la parte de discusión fuerte es esta. Yo creo que debemos darle la oportunidad a que Enrique Peña Nieto nos diga qué es lo que está pensando, y en una entrevista, tenemos el video, ¿verdad? Así es, fue una entrevista con Telemundo y bueno, habla en relación a que si él aceptaría, le cuestionan si aceptaría que se investigara todo lo que fue el proceso de las campañas y el gasto de excesos, tanto pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a escucharlo. ¿Apoyaría entonces la investigación de que un partido político, el suyo o cualquier otra, haya utilizado fondos públicos para comprar votos? Por supuesto que estoy en favor de que se presenten y cualquier evidencia, y sobre todo en favor de que se siga realmente los cauces legales y los cauces institucionales para presentar cualquier impugnación o recurrir por alguna irregularidad que eventualmente hubiese. A los jóvenes, a los que no votaron por usted, ¿qué les diría personalmente? Que tengan la certeza de que ejercer una presidencia democrática, una presidencia que privilegie la participación de todas las expresiones políticas, las que coincidan y las que no estén en favor del proyecto que yo tengo, las que eventualmente disientan, pero que todas, creo, tenemos un mismo objetivo: que México siga siendo un país democrático, de libertades sociales, de libertades políticas, y que hay que abrir los canales de participación a las distintas expresiones de la sociedad. ¿Había otro video ya? No, así estamos. Bueno, pues vamos a pasar ahora a algo muy importante después de haber oído a Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasa con las encuestas? ¿Son los grandes perdedores? ¿Se acercaron? ¿No se acercaron a...? ¿Tú qué opinas, Natividad? Pues hace muchos años Castillo Peraza decía que si los encuestadores fueran plomeros, se les inundaría cualquier edificio donde trabajaran. Lamentablemente las encuestas son un instrumento que tiene una precisión estadística, que tiene toda una base científica, probabilística para ejecutarse, pero en sociología bien sabemos que ese principio de incertidumbre siempre estará presente, ¿no? Entonces, si fueran tan exactas las encuestas, pues nos ahorraríamos las elecciones, ¿sí? Si estamos hablando de lo que cuesta, pues simplemente haríamos una encuesta y asunto resuelto, ¿no? Es más complicado. Sin embargo, también es cierto que se puede medir un poco lo que provocan a favor de un candidato y en contra de un candidato las encuestas. Digo, las encuestas, algunas se usan como un instrumento de manipulación, como un instrumento de propaganda, en el mejor de los casos. Aquí eso es. Sí, yo lo he mencionado muchas veces. Hay encuestas que son exclusivamente para propaganda. Nada más que equivocarse por 10 puntos, por Esas 12 no son puntos de en una elección. propaganda, No, esos son los que hicieron los medios. O sea, Milenio se equivocó por 12 puntos, o sea, el 300% de la diferencia. Entonces tiene que, en la próxima reforma tiene que haber también cuál es el papel de las encuestadoras, cuáles son subir los requisitos que les tienen ahora, porque se registran en el IFE, porque sí se utilizan como un instrumento de propaganda, ¿no? Y eso motiva el voto a favor del que va muy adelante y, por ejemplo, Josefina nunca se pudo reponer del tercer lugar, ¿no? Que marcaban las encuestas. Y la otra observación mía sería que ahora que pase el proceso legal, si todo ratifica que Enrique Peña Nieto será presidente, creo yo que debe aprovechar ese buen momento que tuvo el presidente de la República, Felipe Calderón, de reconocer abiertamente, y además se le veía cómodo en la entrevista. A Zedillo hace 12 años se le veía devastado, ¿no? Ahora a Felipe se le veía realmente tranquilo, como diciendo, bueno, pues es un juego democrático y así pasó, ¿no? Pero aprovechar ese momento, aprovechar el desplome del PAN, que requiere legitimidad, la campaña tan fuerte que hizo Josefina y que ha hecho Josefina en torno de las reformas, que el mismo PRI sabe que el país necesita. Y yo creo que ahorita un punto vital sería de negociación que Peña Nieto y Felipe Calderón, con sus respectivos partidos, hagan una negociación pronta de las reformas y varias de ellas se aprueben antes de que Enrique Peña Nieto tome protesta como presidente. Ese sería un paso espléndido de negociación política, y sería que el PAN ponga su capital junto con el PRI, aunque el que va a beneficiarse es aparentemente el PRI en el gobierno, pero al final el ciudadano es el que va a beneficiarse. Yo creo que ya no debe haber beneficios para un partido o para otro, ¿no? Yo creo que debe ser así. Creo que el país ya debe ser. Y yo creo que un buen mensaje sería que entre los dos con sus partidos saquen las reformas antes de que el presidente
electo, insisto, se ratifica legalmente, tome protesta y entonces empiece con un mensaje de un gobierno realmente incluyente, de un gobierno realmente plural, y entiendo que van a gobernar entre el PRI y el PAN. Entiendo que el PRD tendrá que seguir siendo opositor porque es su gen, porque tiene otro proyecto de país, y entonces entiendo que las reformas importantes que el país dicen requiere las van a hacer entre el PRI y el PAN, pues que las hagan de una vez. Pero también se vería bien, ¿no?, que el PRD aportara pues, algún miembro para el gabinete o no sé. Bueno, adelante. No, hago un comentario sobre lo que dijo Natividad. Yo recuerdo perfectamente los comentarios que dijo, porque ahí dijo el licenciado Vicente Fox será el próximo presidente, Cedillo hace 12 años, y lo dijo como, yo no sé si estuviera dolido o no, pero lo dijo como un estadista, como una persona con una gran capacidad y convencimiento de que se estaba viviendo democracia en nuestro país. Ahora Felipe, yo lo vi y lo dijo como simplemente como el presidente que sabía que había perdido y que tenía que perder. Pero no necesariamente reconocerlo, ¿eh? No, pero... Y ese es su mérito, ¿eh? Ahí está, como se vio, lo que se dijo. Y respecto a lo que se dice, yo considero que difícilmente se aprobarán las leyes ahorita que entre la próxima legislatura en octubre. Sí se deberán de manejar. Yo creo que sí se necesita sentir el peso del presidente ya estando en funciones a partir del 1 de diciembre. Si en esos primeros días se pueden hacer, porque ya están muchas prehechas. Ya, lo que sí tenemos que hacer es que si haya las candidaturas independientes claramente, que haya la segunda vuelta electoral también, que se regulen más efectivamente las encuestas y sobre todo que se regule los gastos, el dinero que se ocupa para la compra del voto, que todos los partidos lo hacen. Yo nada más quisiera decir, la ciudad en el mundo con más habitantes, a donde más se maicea la gente, es el Distrito Federal. No, yo no conozco, yo conozco a gente que me dice, a mí me dan tanto, a mí me dan tanto. El de la esquina del departamento donde vive mi hija en México, dice, a mí me dan tanto, por estar echando ojo de no sé qué. Sí me platicó algunas cosas. ¿Es halcón? Pues no, es halcón del PRD, pues es halcón del PRD, ¿no? Pero él tiene que reportar ciertas cosas que pasan por ahí, porque enfrente está el Comité Nacional del PAN, ¿no? Licenciado, ¿usted cómo ve? ¿Cómo deben venir las reformas? Ya Natividad nos dio su opinión, que las debe haber. Nos está hablando Adrián también de las reformas en un segundo momento. ¿Qué condiciones debe tener el país para poder hacer esas reformas? Porque siempre salen con que sí las aceptan, no hay diferencias y ahora no pasan. A ver, yo creo que habría que diferenciar de las reformas que estamos hablando. La reforma de Pemex, la laboral, la energética, yo tengo mis dudas. La sendaria, yo tengo mis dudas porque la laboral. Cada que nos abrimos al sector público nos va mal en ese sentido. Pero por ejemplo, hay una reforma que incluso yo coincido con Natividad, que podría salir en este tiempo, que es la sendaria. O sea, que el enemigo de esa reforma son los de la lana. O sea, que tanto daño le hacen a este país. Entonces, esa sí puede salir sin problema. Todas las demás requieren consenso. ¿Hasta qué punto estamos en consenso? Y otra cuestión que a mí me preocupa de la reforma del Estado es, bueno, sí, candidaturas independientes. ¿Cómo? ¿Bajo qué circunstancias? La reelección. O sea, yo conozco diputados, presidentes municipales, cuya gracia fundamental fue que nomás duraron 3 años, afortunadamente. Entonces, bueno, el tener encima la amenaza de que este cuate puede regresar otra vez, se puede quedar ahí, pues sí es complicado. Tiene muchos temas en lo particular, o sea, la actitud electoral que tendría el presidente municipal al final de su sexenio para seguir adelante, porque además en este país esas obras grandotas, bulevares y puentes siguen funcionando muy bien para llevarse la lana y para ganar votos, ¿eh? A la gente le gustan las obrotas esas así, que tanto le ayudan a la economía de muchos políticos, también le sirve. Pues hay que preguntarle a López Obrador con los segundos pisos. No, las preguntas serían muy largas, la lista de interrogados sería muchísimo. Lo que debemos analizar también es, no es tiempo de elevar a política pública muchas de estas cosas y que ya se hicieran como... Mire, una cosa buena ley, que pasa ahorita, con esto que se juntan las elecciones para que no haya cada rato, por ejemplo en Hidalgo, ¿cuántas cosas no se dejan de hacer en nuestro país porque políticamente no conviene? Nada más.
Entonces yo espero que ahora sí se empiece a aplicar la ley. Yo fui a preguntar cuántas se había cobrado en multas con la anterior administración en el último año y me dijeron que como 140,000 pesos en multas de tránsito. Todo se da entonces en mordida o no hay recaudación. Yo leí que en Yucatán, en Mérida, el año pasado habían cobrado, no sé, 1,000 y tantos pesos por andar hablando por celular y manejando, y juntaron en 6 meses 13 o 14 millones de pesos. En lugar de que hubiera pedido 60 millones para cambiar las lámparas, hubiera puesto las multas y no hubiéramos tenido que endeudar a la ciudad. Pero bueno, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Pero yo creo que sí, en este momento nuestro país tendrá un resultado, y lo que tenemos que hacer todas y todos es quitarnos la camiseta religiosa política que tenemos y ver por nuestro país todas y todos. Ya hay un ganador, sumamos esfuerzos, porque dicen, ¿por qué no salió la laboral que ya estaba hecha? ¿Cómo le iban a dar un premio para que después fuera el candidato a la presidencia, Javier Lozano? Bueno, pero con lo sucio que es la prueba, imagínense. Por una cosa o por otra, pues no. Siempre evitamos que se hagan las reformas. Ya llevan muchísimos años. Y el país sigue atorado. ¿Tú qué opinas, Nati? Bueno, cada nueva elección nos abre una posibilidad de futuro. O sea, cada nueva elección a la sociedad como que nos da un sentido de esperanza, ¿no? De que las cosas se hagan. Y yo sería de la idea de que ese voluntarismo, pues cuando por lo menos alcance, ¿no? Para que le demos un salto en todas estas cuestiones de políticas públicas, en donde los políticos cada vez hagan más lo que el país requiere, independientemente de los costos políticos, de a quién beneficias políticamente o perjudicas, sino que de verdad la política se convierte en lo que es el instrumento por excelencia que hemos construido en la civilización. O sea, la política con todas sus taras es el instrumento superior que como humanidad hemos sido capaces de construir. Entonces vamos a valorarlo, y también de destruir, sí, don Luis, pero los costos de, si no hubiera esta actividad política democrática que conocemos, los costos serían inmensamente mayores a los costos que tenemos. Entonces, dimensionar la importancia que tiene la política en la vida de los ciudadanos de un país, dimensionar que es el destino común realmente el que está en juego, y que eso debiera estar por encima de cualquier gusto, deseo o necesidad personal. Sí entiendo la necesidad de cada ser humano de reconocimiento, de lucir, de esta parte del ego, ¿no? Tan nuestro, que es natural y que necesitamos exponernos ante el otro, ¿no? Pero más allá de eso, la política debiera ser, insisto, desde una ética laica, tan sagrada como la religión para los creyentes. Es lo mejor que hemos construido como civilización, y vale la pena corregirlo y no aventarlo al caño, todo el esfuerzo construido de muchos milenios. Carmen, ¿tú qué opinas? Pues nada, que a fin de cuentas los partidos políticos necesitan ya dejar al lado tanto olvido hacia la población para poder llegar a poder construir esos consensos que requieren, porque estas reformas electorales y las reformas estructurales pues vienen ya desde hace mucho tiempo, que no han logrado permear, no han logrado hacer esos acuerdos, por si no son mayoría, porque no logran consensar bien con los demás partidos, no logra haber no tienen ese poder para poder amalgamar bien todos los intereses de la población, que lamentablemente son quienes les dan los votos, quienes los llevan a donde están, y pues únicamente lo ven como un beneficio, una cuestión de intereses propios. ¿Cuándo arrancaremos, licenciado? Ya todo está hecho, ahora qué falta. Básicamente faltan los acuerdos nacionales en este tema. Ahí lo importante es que en estas reformas no nos vendan ni cacahuatitos, ni tampoco nos vendan veneno. Claro. O sea, porque muchas de las reformas que se están planteando ahora, vamos a quitar a la mitad de los senadores y a todos los plurinominales y demás, son veneno. O sea, eso es pegarle a las instituciones. Yo no veo una institución más importante para sacar adelante al país que el Congreso. Claro. Del Congreso General, senadores y diputados. Y si vamos a empezar por decir que como son tan malos, cuando menos que sean menos, vamos a recortarlos en esto, yo creo que mal empezamos el asunto. Yo solamente digo una cosa, en Hidalgo va a haber 7 diputados federales del PRI. Además de priistas, hay muchos ciudadanos hidalguenses que son de otros partidos. Gracias a los pluris tienen esa opción de llegar. Va a haber 9, que a veces, desafortunadamente, los pluris son para las novias, para los cuates, para los socios o para gente que no sabe ni para qué llegó ahí. Ese es otro problema.
Pero yo sí creo que los pluris cumplen con una función muy, muy importante. Y salir ahorita con que para ahorrarnos una lanita vamos a quitarlos, o sea, es pegarle a las instituciones y a la institución fundamental de la democracia. Que la democracia, ¿el Congreso? Es el peor de los sistemas políticos, como dijo Churchill, con excepción hecha de todos los demás. O sea, es el menos malo. No hay otra manera, no hay otra forma hasta este momento. No les gustan los partidos, no les gustan las instituciones democráticas. ¿Qué nos proponen? No hay nada. Y sabiéndolo, conociéndolo por dentro del Congreso, realmente los principales actores políticos dentro del Congreso, por ejemplo, los coordinadores, normalmente son plurinominales, pero definitivamente está sobrado nuestro Congreso. Yo cuando fui diputado le entregué a 48, casi 50 compañeros diputados una carta de agradecimiento por haberme permitido y haber estado con ellos conviviendo una función de esa naturaleza, porque otros 450 no. Hubo más de 100 diputados que no participaron ni en una iniciativa, ni subieron ni tribuna, ni hicieron nada más iban a cobrar. Entonces, eso está pasando, entonces tenemos que regular cómo deben de llegar o a qué van a llegar, porque si no, estamos tirando mucho dinero. ¿Y cómo los haces trabajar si no tienen capacidad? Desde la manera de cómo los seleccionas, con los requisitos que tú planteabas hace rato. Yo creo, ya antes de irnos, creo que lo que necesitamos es no disminuir el número de diputados, sino seleccionarlos mucho mejor. Elevar la calidad. Elevar la calidad. Temas para discutir a nivel nacional, para legislar, para reformar, sobran. Falta gente que nos ayude en eso. Nomás que no pueden ser los que nos están mandando. Va a ir como senador de partido Lujambio, que está ya malísimo, pero lo metieron porque es cuate del presidente. Pues vámonos. Pues el tiempo se nos ha terminado, licenciado Adrián del Arenal. Muchas gracias, licenciado Sepúlveda, gracias. Natividad, como siempre, muchas gracias. Ingeniero, buenas noches, y a usted, y principalmente que nos hizo favor de sintonizarnos un sábado más. Muchas gracias. Que tenga excelente fin de semana.